Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta segunda semana, más bien tercera semana si contamos la introducción que hicimos a esta serie, y hoy segundo tema a desarrollar. Acabamos de concluir la primera semana de grupos pequeños y, como decía Javi ahora, pues siempre invitados para que puedan integrarse. Estamos viendo o conociendo a un Dios presente y lo estamos dividiendo de dos formas. Vamos a estudiar ese Dios presente. En los grupos pequeños vamos a estudiar a ese Dios presente en nuestras vidas, que nos bendice, que nos cuida, que nos provee. Y para eso estamos viendo el Salmo 23 versículo por versículo. Son 7 enseñanzas. Y aquí en la predicación de los sábados estamos viendo la otra cara de la moneda, por decirlo así. Hay un Dios presente, pero que nos espera que nosotros también hagamos nuestra parte. El Señor, a las personas que vemos en la Biblia y que estuvieron en cercanía, en la presencia del Señor, siempre el Señor les pidió, los llamó, les pidió hacer cosas, y eso es lo que estamos viendo en estas semanas. La próxima semana Javi nos va a traer el mensaje con respecto a un Dios presente en la familia, y eso es importante verlo. La semana pasada vimos a ese Dios presente que está presente cuando nosotros nos alejamos, pero también nos llama a regresar y nos llama también a retomar nuestro llamado. Y hoy vamos a ver un Dios presente que está presente en nuestro caminar cristiano y que nos va a pedir que, así como nosotros fuimos aceptados para estar en su presencia, nosotros aceptemos, que eso es lo que nos pide, nosotros aceptemos a nuestros hermanos en Cristo, a las demás personas, como Él nos aceptó a nosotros. Y eso es precisamente el tema que vamos a desarrollar hoy. El Señor me pone en el corazón ver este tema. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra sociedad, en el mundo en que vivimos, las personas a menudo son definidas por su éxito, por su recorrido en la vida, por sus errores, por su pasado, por sus fracasos. Eso como lo ve la gente allá afuera. Lastimosamente eso está infiltrándose, por decirlo así, de alguna manera en la iglesia. Entonces, lamentablemente, la mentalidad de los que le pertenecemos al Señor, de aquellos que hemos sido llamados a su presencia, y también humanamente lo vemos así muchas veces. Lo que pasa es que nosotros no debemos de comportarnos así. Muy al contrario, somos llamados, la iglesia del Señor es llamada a ser un lugar de aceptación, donde todo el mundo se sienta aceptado y realmente, genuinamente sea aceptado, de la forma en que Cristo nos aceptó a nosotros. Por supuesto que tiene que ser así, no hay otra forma en que así lo defina la Biblia. Y además de eso, que somos el cuerpo de Cristo, y como Cristo aceptó a todo el mundo como cuerpo suyo que somos, pues debemos de aceptar a todos. Lo que pasa es que el Señor sabe de nuestra humanidad, y sabemos que muchas veces no es fácil para nosotros aceptar a las demás personas. Muchas veces tendemos a rechazar y, en el mejor de los casos, a poner barreras. Por eso es que en la Biblia constantemente el Señor, por medio de su palabra, nos exhorta una y otra vez a que tengamos aceptación los unos por los otros. Y hoy vamos a ver uno de esos pasajes que el Señor claramente, explícitamente, como es Romanos 15:7, nos llama, nos exhorta, nos llama la atención a que nosotros tengamos esa aceptación mutua
esa aceptación de ambas vías, esa aceptación de entre todos, uno a uno, la aceptación de esa forma en que el Señor nos aceptó a nosotros. Y lo vamos a ver en el mensaje. La palabra del Señor en Romanos 15, versículo 7, que aparece en la pantalla y en sus dispositivos, los que me están viendo por medio del video, está en su material, inclusive en su bosquejo. Claramente Pablo le habla a los romanos en una carta. Ahorita vamos a ver un poquito del contexto, pero en específico en este versículo muy claramente dice: por tanto, acéptense mutuamente. Y les dice el cómo: así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo, que nos guíe y que me guíe a mí a poder exponer correctamente su palabra. Recuerde, yo no vengo acá a dar mi opinión, no vengo aquí a dar mis sugerencias con respecto a yo vengo a transmitir, esa es mi labor, yo vengo a transmitir lo que está escrito. Yo vengo a exponer lo que el Señor ha dicho en su palabra y tratar de explicarlo y llevarlo al contexto actual. Así que vamos a orarle al Señor para que nos dé sabiduría y nos dé este corazón fértil para que su palabra sea sembrada. Bendito y santo Señor, te damos primero gracias por el tiempo que tenemos hoy para adorar, para exaltar tu nombre por medio de la música. Gracias, Señor, porque lo podemos hacer libremente. Te damos gracias, Señor, por tener un espacio físico donde podemos congregarnos, una familia de fe donde podemos encontrar ese montón de cosas que en la sociedad no vamos a encontrar, sino es aquí, en el cuerpo tuyo, Señor, como es el apoyo, la comprensión, el amor, un abrazo sincero. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un espacio para nuestros niños que están siendo edificados en tu palabra, y a los jóvenes, Señor, que también están en el segundo piso recibiendo el mensaje, Señor, que has puesto en el corazón de Steven. Gracias, Señor, por los grupos pequeños, porque estamos entendiendo más de ti, Señor, por medio de los grupos pequeños. Gracias por este tiempo, Señor, porque podemos compartir la comunión, el gozo de la comunión de otros hermanos en Cristo. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú aclares oídos, danos concentración, danos entendimiento de todas estas cosas que vamos a escuchar de tu palabra. Danos concentración para no desviarnos, no estar atentos a nada si no sea tu palabra. Venimos dispuestos, Señor, pero la carne siempre es débil y te pedimos que nos ayudes en ese aspecto. De mi parte, Señor, con un temor reverente me atrevo a abrir tu palabra, a estudiarla para poderla transmitir. Te lo he dicho, no me lo merezco. Pero así como a Josué en el libro de Zacarías lo vestías de blanco, con traje limpio, así quiero que me vistas hoy, Señor, para presentarme delante de tu iglesia a predicar tu palabra. Unge mis labios, dirige mis palabras, y que nada salga de mi boca que no venga de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén. Antes de profundizar en el pasaje o en el versículo, vamos a hablar un poquito muy escasamente, vamos a hablar del contexto de este versículo donde Pablo nos exhorta que tengamos aceptación mutua. En los capítulos anteriores del libro de Romanos, Pablo está enseñando que la justicia de Dios es revelada por medio de la fe en Jesucristo, que no es por cumplimiento de leyes ni por todas las reglas que habían en ese tiempo, que todavía estaba muy permeado, que ahora los judíos, ¿verdad?, no eran los únicos que estaban teniendo el privilegio de acercarse a la presencia del Señor o tener la presencia del Señor como un Dios para su pueblo, sino que también eso se extendía a los no judíos. Entonces ahora vemos en la iglesia en Roma a una iglesia mezclada entre judíos, creyentes, cristianos, convertidos al cristianismo, y un grupo de ¿cómo se llama?, de gentiles, los que no eran judíos, teniendo acceso al evangelio
siendo convertidos por el Evangelio y con acceso a tener la salvación y vivir en la presencia del Señor también. Lo que pasa es que había ahí un conflicto, ¿verdad? Porque habían tensiones, habían encontronazos entre ellos, entre su posición como gentiles y su posición como judíos, principalmente los judíos hacia los gentiles. Entonces había, como decirlo así, un choque. Y existían entonces barreras culturales y barreras religiosas que impedían que hubiese una aceptación mutua entre judíos y gentiles. Y entonces Pablo nos exhortaba a esa iglesia de que debían tener una aceptación mutua, porque Cristo había muerto para salvar a judíos y a gentiles. Entonces Pablo los exhorta y dice: vea, tienen que eliminar esas barreras, tienen que hacer caer esos muros que están impidiendo que ustedes tengan una aceptación mutua como el Señor quiere que la tengan. Y esa iglesia, formada por personas diferentes, estaba llamada ¿a qué? A tener una aceptación y una unidad como Cristo lo tenía definido para su iglesia. Eso que estaba pasando en la iglesia de Roma lo tenemos que traer a la realidad de lo que está pasando en la iglesia juntos, comunidad cristiana, en la iglesia de hoy, pero en específico en nosotros que estamos aquí formando la iglesia juntos, porque nosotros también tenemos barreras, nosotros también tenemos, y se nos presentan ciertos choques, y hay cosas que están evitando que nosotros tengamos una aceptación mutua hoy en la iglesia del Señor, que tenemos que, como Pablo exhortaba a la iglesia de Roma, tenemos que quitar esas barreras, tirar esos muros abajo. Así que vamos a ver algunas aplicaciones de cómo traer esa exhortación de Pablo hace más de 2000 años a hoy. Y entonces planteo 3 cosas, por lo menos, que podemos nosotros aprender para la aplicación para el día de hoy, para nuestra iglesia, y que tenemos que tener muy presentes para poderlas vivir, porque no es un tema nada más escuchar, conocer y saber, es vivirlas y que sea palpable en medio de esta comunidad de fe que el Señor nos ha llamado a pertenecer. La primera cosa que planteo, y que es, digamos, pareciera ser muy obvia, pero muchas veces no la consideramos, que nuestro modelo a seguir es Cristo, en todo sentido. Somos llamados a parecernos a Cristo. Cristo es nuestro maestro, nosotros somos sus discípulos, tenemos que imitarlo. Y en el tema de aceptación, Pablo nos recuerda el día de hoy que Él es nuestro modelo de aceptación. Verso 7 dice claramente: acéptense mutuamente como Cristo los aceptó. Nuestro modelo de aceptación es Cristo Jesús. O dicho de otra manera, usted y yo fuimos perdonados, fuimos aceptados, somos salvos, tenemos el privilegio de estar en la presencia del Señor, somos ovejas de su redil, como lo hemos visto en los grupos pequeños, somos de su propiedad, y ahora nosotros debemos hacer lo mismo con el resto de las personas, hermanos en Cristo y personas que estén llegando a nuestra vida, sea en medio de la iglesia, trabajo, familia o lo que sea. O podría yo parafrasear ese versículo, decirlo en mis propias palabras, como estamos poniendo algunas tareas en los grupos pequeños. Yo podría parafrasearlo así: si fuiste aceptado, ahora acepta a los demás tal y como fuiste aceptado, y así darás gloria a Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en este pasaje. Si vamos a aceptar a los demás como Cristo nos aceptó a nosotros, vamos a dar gloria al Señor. Y usted quisiera pertenecer a una iglesia que da gloria al Señor con sus actos, que damos un testimonio que glorifica el nombre del Señor. Bueno, aquí está la clave.
tenemos que tener una aceptación mutua para promover la unidad. ¿Cómo es la aceptación que Cristo nos dio? Bueno, podríamos predicar 10 mensajes acá y podríamos salir a las 12, 1 de la mañana si quisiéramos ver características de Jesucristo. Pero vamos a ver algunas que me parecen importantes rescatar el día de hoy en el entorno que tenemos de iglesia. La aceptación de Cristo es incondicional. Él fue incondicional cuando estuvo aquí en la tierra con todas las personas que se le acercaron. Es incondicional con usted y conmigo, porque nos ha aceptado a pesar de nuestras vidas, a pesar de donde nos encontró, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras vidas desordenadas, a pesar de nuestros errores, los que hemos cometido como papás, como hijos, como esposos, esposas, como sea. A pesar de nuestras motivaciones pecaminosas que siguen existiendo en nuestra carne, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestras malas actitudes, porque tenemos muchas veces malas actitudes, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra terquedad, mi hermano y mi hermana, no quiero seguir. Porque la aceptación de Cristo no depende de lo que nosotros hagamos. La aceptación de Cristo es incondicional, no depende de si usted es bueno y hace buenas obras, porque es por su gracia. Nada de lo malo que una persona haya hecho, nada de lo malo que yo haya hecho, que usted haya hecho, impide el perdón y la aceptación de Dios. Ninguna de las cosas, nada. Ni nada bueno o las cosas correctas que hayamos hecho podrían ser un mérito que usted pueda presentar, yo pueda presentar delante del Señor para que seamos aceptados, tampoco. Porque su misericordia y su gracia no depende de quién es usted, de cómo es usted, de cómo soy yo, de qué he hecho yo, de qué ha hecho usted. Depende de quién es Él. Y Dios es un Dios fiel, Dios es amor. Dios nos ha manifestado su gracia y su misericordia por amor a su nombre. Cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y llegamos a los pies de Cristo, Él nos acepta sin importar quién eres, qué hayamos hecho, sin importar nuestra condición, porque el Señor nos acepta sin condiciones, incondicionalmente. Romanos 5 es un buen versículo para que usted se lo lleve para la casa y sepa de lo que estamos hablando con respecto a la aceptación. Dios te aceptó y eres salvo. Dios te aceptó y eres hijo o hija de Dios. Dios te aceptó y te hizo nueva. Todo lo viejo ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Romanos 5:10 dice: pues con nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo. Cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Eso es aceptación de pertenecer a su pueblo, de ser sus hijos. La aceptación de Cristo es sacrificial, porque la aceptación de Cristo fue muy costosa, extremadamente costosa. Él aceptó al pecador, a pecadores como usted y como yo, pero a un alto precio, con precio de sangre, sacrificando al Hijo de Dios en una cruz. Porque Jesús no solamente lo aceptó a usted, me aceptó a mí, sino que asumió como suyos sus pecados y los míos, como si fueran de Él. Asumió como suya nuestras culpas, nuestras vergüenzas, nuestros temores, todo quedó ahí en la cruz del Calvario. Y nos hace nuevos. Gracias a su sacrificio, gracias a ese amor sacrificial. Porque la aceptación de Cristo es sacrificial. La aceptación de Cristo es sin perjuicios. ¿Cómo fue la aceptación del Señor que vemos en los evangelios, que nos queda como modelo?
No tuvo distinción de personas. Lo mismo le dio al Señor acercarse a prostitutas, a cobradores de impuestos, a maleantes, a marginados, a enfermos, a los que estaban rechazados por diferentes formas. Él no rechazó a nadie por el pecado que habían tenido, por la condición que tenían esas personas. Los aceptó, y no solamente los aceptó, les ofreció transformación de vidas, para que fueran personas diferentes, para que dejaran su pasado, para que fueran nacidos de nuevo. Jesús acepta a todos a pesar de las diferencias que tenemos todos, porque todos somos diferentes. Cuando Jesús aceptó a sus discípulos, los aceptó con todos sus mates, con sus debilidades y con sus cosas. Y más de uno cabezón, personas que tuvieron sus deseos de victoria y deseos de ser reconocidos, personas que lo abandonaron, personas que lo traicionaron, personas que no creyeron en Él, que dudaron. Todos diferentes. El Señor los aceptó con todas sus cosas y nunca esperó que fueran perfectos para aceptarlos. Nunca esperó que fueran ellos perfectos para amarlos. No dependió del grado de perfección que tuvieran ellos. Aplicación práctica para nosotros, porque recuerde que acabo de dar una brevísima explicación cómo es la aceptación de Cristo, muy breve. Bueno, veamos también brevemente qué es lo que podemos rescatar de esto que acabamos de ver, porque es aplicativo. Lo vemos en Jesús y nosotros lo aplicamos para las demás personas. Debemos ser incondicionalmente también, nuestra aceptación debe ser incondicional. Es decir, nada de lo que haya hecho una persona nos puede impedir aceptarlo. Nada de su pasado, nada de lo que haya hecho, independientemente de lo que sea. Cualquier persona puede entrar por esa puerta y haya cometido el error que haya cometido. El Señor nos está diciendo que debemos de aceptarlo. Y puede ser cualquier cosa, lo que haya hecho. Yo recuerdo una vez que en la iglesia donde yo me congregaba anteriormente, llega una persona drogadicta, maloliente, indigente, llega afuera y estaba media alabanza, y yo lo veo, me levanté, lo fui a ver a esa persona. Necesitaba del Señor, necesitaba de un abrazo. 2 personas tal vez los vi con algún grado de aceptación a esa persona, porque lo que vi fue ojos de desprecio, ojos de tenga cuidado, nos puede robar. No volví a ver a esa persona. Yo en medio de todo lo que estaba viendo, nada más le dije: Señor, te ama. No pasó de la puerta, se quedó ahí en la puerta. No lo volví a ver. ¿Qué pasa si una persona maloliente, indigente llega ahí, se para acá y quiere pasar? ¿Qué harías? Y que necesita un abrazo, que necesita una palabra de aliento, que necesita saber que Dios lo ama. La aceptación nuestra hacia los demás debe ser sacrificial. Debemos aceptar sacrificialmente como lo hizo el Señor. No es que usted tenga que morir en una cruz. Número 1, eso no nos pide el Señor. Y número 2, no va a servir de nada, porque el sacrificio de Jesús fue perfecto y no se necesita absolutamente ningún otro sacrificio, completo, total y perfecto. Pero sí significa que nosotros tenemos que sacrificar algo para que la gente se sienta aceptada. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nada por muchas cosas, pero muchísimo menos para que la persona se sienta aceptada. Una de las cosas más claras que usted y yo debemos de sacrificar para aceptar a una persona, para que esa persona se sienta aceptada por usted, es el orgullo. Porque muchas veces nuestro orgullo no nos permite aceptar a una persona. Porque no
me inflo, me creo mejor, más que esa persona y la minimizo. Eso es una barrera tremenda. ¿Sacrifico qué? El tiempo. Para poder demostrar que acepto genuinamente a una persona, necesito dedicarle tiempo. Pero muchas veces ese tiempo no lo queremos sacrificar porque dejé el arroz puesto, se me va a quemar y salgo soplado. No sé si vieron la publicación que hice en Facebook, una historia que conté esta semana, el viernes, ayer. Yo le contaba que yo por mucho tiempo, estando en la iglesia católica y mis primeros, yo diría que años, en la iglesia evangélica, yo llegaba, me sentaba, escuchaba, adoraba, gloria al Señor, terminaba la reunión y me iba. ¿Qué grado de aceptación podía estar teniendo una persona que hace eso? Evidentemente esa iglesia es muy grande, esas iglesias grandes pues uno se pierde. La verdad es que uno se hacía amigos como de las 4 o 5 personas que se sentaban alrededor nuestro. Pero el Señor nos pide que usted sacrifique un poquito de tiempo. Haga el arroz cuando llegan a casa para que no se tenga que ir porque se le quema. Y saque un ratito de tiempo y converse con una persona y intencionalmente búsquela. Dele un abrazo. Yo noto que a mí me gusta abrazarlos. ¿Han notado eso? Y yo siento que mucha gente como que no les gusta abrazar porque cuando los abrazo hacen como así, ¿verdad? Sacrifiquemos un poquito de lo nuestro para poder tener verdaderamente ese amor de aceptación como Cristo lo tuvo con todos. No cuesta nada llamar a una persona. No cuesta nada caminar al otro lado del salón para decirle mucho gusto, mi nombre es, y si tenés algo, ¿por qué quiere que ore? Yo puedo orar por vos. Al menos pregunte cómo ha estado. Yo no sé si ustedes practican eso, pero es un gozo tremendo cuando uno lo practica. La aceptación de Jesús la aceptación nuestra tiene que ser una aceptación donde no importan las diferencias o qué tan diferentes somos. Ahora les decía que Jesús aceptó a sus discípulos con todas sus cosas. Bueno, nosotros tenemos que aceptar a nuestros hermanos en Cristo con todas sus cosas. Porque es una de las barreras más grandes de la aceptación mutua es nuestras diferencias. Rechazamos a las personas o ponemos barreras, porque puede ser que son barreras que impiden, como aquellos judíos y aquellos gentiles allá en Roma que ponían barreras y no se aceptaban mutuamente por nuestras diferencias, porque ellos eran diferentes, judíos y gentiles eran diferentes, y esas diferencias se convertían en barreras. Ahora, no es que aquí hayan judíos y gentiles, pero entre nosotros hay mucha diferencia, que muchas veces nos importan mucho, demasiado. Porque esa persona opina diferente, porque piensa diferente, porque tiene una perspectiva diferente de la vida. Y eso nos cuesta aceptarlo. Entonces, no, es como piensa diferente, entonces yo me junto con las personas que piensan igual que yo. Tal vez esas personas son de diferente personalidad. Y entonces eso nos hace como que, ay, no me gustan esas actitudes, esas cosas que no me siento bien, porque una persona es muy extrovertida y entonces parece que, no sé, no me siento cómodo con esa persona, entonces una barrera. O a veces es al revés, la persona es muy introvertida y entonces sentimos como que, no sé, como que es muy solitario, a esa persona no, todo el tiempo pasa ahí salado él, como sea. Y no aceptamos esas diferencias. Muchas veces es la forma como nos comunicamos. Entonces nos comunicamos muy diferentes todos. Y eso crea una barrera también. Porque muchas personas son directas. Yo no sé si se ha notado, yo soy muy directo.
Ahora fui muy directo con los jóvenes ahí, se me iban a escapar y los devolví. Se los confieso de una vez. Iban para la pulpa a las 6. Entonces directamente les dije, ahora a los jóvenes: chicos, ¿será eso lo que espera Dios de ustedes? Que se vayan a comprar un refresco apenas empiece la alabanza. ¿Será eso? Eso puede chocar. Pero también tenemos que saber que somos diferentes. Algunos somos directos y otros somos más bien como que adornan mucho la forma de decir. No saben ni cómo decirlo, lo dicen tan bonito y dicen: ay, qué lindo me dijiste que estoy haciendo lo incorrecto. Tan lindo como me lo dijo. Algunos parecemos bruscos y muchos pueden parecer evasivos. Y son barreras también. ¿Cómo son las reacciones de nosotros? Todos reaccionamos diferentes a diferentes situaciones. Entonces reaccionamos diferente y esa reacción no nos gusta. Entonces también hay barreras. Ya para terminar este primer punto, y una aplicación todavía más práctica, más profunda, más retadora, piense usted, no vuelva a ver a nadie, pero ahora cuando estamos comiéndonos el gallito salchichón, usted puede hacer un checklist, porque yo creo que hoy no nos vamos a ir nadie, para compartir un ratito de la aceptación mutua. Entonces ahora es un buen momento para que usted se ponga a ver a todos los que están ahí comiendo salchichón y todos los que están viendo y dice: mira, hace un escaneo y se pregunta: mira, ¿estoy aceptando a cada uno de ellos, de mis hermanos, de mis hermanas, como Cristo quiere que yo lo acepte? Hágase esa pregunta ahora más tarde. Es más, hágasela ya. Estoy aceptando a todos como Jesús quiere que yo lo acepte. Es más, haga una revisión en el chat. No abran el teléfono, ¿verdad? Pero ahora más tarde ustedes abren el chat de juntos y empiezan a revisar uno por uno y dice: ¿tendré aceptación como la de Jesús? ¿O en cuál me falta? Y si encuentra al menos una persona que no estás aceptando como Jesús nos pide que la aceptemos, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque no se vale nada más como sentir pesar: ay, qué tirado. No, haga algo. Cambie lo que tiene que cambiar. Ese es el Luis, dice: el cristianismo no nos pide que amemos a las personas perfectas, sino que amemos a las personas imperfectas como Cristo Jesús las amó. Eso es. Punto número 2. ¿Qué otra cosa entendemos? Bueno, que podemos tener ejemplos a seguir. Hoy les traigo un ejemplo práctico de la aceptación mutua. ¿Quién es la persona que voy a traer porque estoy intentando poner ejemplos de personajes bíblicos? Hoy es el personaje es Bernabé. Entonces apenas estamos trayendo, vea la hora que es, y entonces apenas estoy trayendo el tema. No se preocupe. Bernabé es la persona que nos da el ejemplo de aceptación del tema de hoy. ¿Por qué Bernabé? Porque él fue una de las personas que tuvo esa aceptación a Pablo, que está escribiendo esta carta que nos está exhortando con este versículo. Pablo está diciendo: iglesia de Roma, iglesia de juntos, acéptense mutuamente como Cristo. Pero él diciendo eso sabiendo que en algún momento él tuvo esa aceptación de parte de varias personas cuando él fue a Jerusalén. Vamos a verlo. Dice Hechos capítulo 9 versículos 26 al 28. Cuando llegó a Jerusalén, estamos hablando de Pablo, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Que estaban hablando de que Pablo era un asesino. Entonces nadie creía que realmente se hubiera convertido. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Bernabé describió en detalle cómo en el camino Saulo había visto al Señor, el cual le había hablado, y contó que en Damasco Saulo había predicado con libertad el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos, Pablo se quedó con ellos,
y andaba por todas partes de Jerusalén hablando abiertamente en el nombre del Señor. Pablo es un perseguidor de cristianos, un asesino. Se convierte al Señor porque lo ve cara a cara. Llega a Jerusalén a buscar a aquellos que quería matar, y esa gente dice: suave, pero este chaval no, eso es un asesino, ¿cómo lo vamos a traer? Y Bernabé levantó la mano y dijo: yo quiero facilitar la aceptación de Pablo. ¿Quién era Bernabé? Bernabé realmente se llamaba José, ese era su nombre. Lo que pasa es que le pusieron Bernabé como un apodo que significa hijo de consolación o hijo de aliento. Era judío y levita, pero había nacido en Chipre, en una isla en el Mediterráneo. Era una persona sumamente preparada, pero sumamente preparada. ¿Por qué? Porque como levita había estudiado las escrituras, lo habían preparado en el conocimiento de las escrituras, tendría un profundo conocimiento del Señor, y además de eso era una persona privilegiada porque hablaba 3 idiomas. Posiblemente hablaba griego, hablaba arameo y hablaba hebreo. Bernabé era una figura importante. Dice la palabra del Señor que tenía ciertas propiedades, que de hecho las donó. Era respetado, muy respetado por ser levita. Entre los judíos era muy respetado, y después fue muy respetado en toda la comunidad cristiana que estaba levantándose. Era una persona entonces de clase, digamos, alta, adinerado, propietario de propiedades, y además de eso era misionero, o fue misionero. Hechos 11:24 lo describe así, nada más para que se den una idea de lo que resume la Biblia con respecto a este hermano Bernabé. Dice: un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué chivada que le dijeran a uno con esa descripción: hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué aprendemos de Bernabé en torno a esto de la aceptación? Yo le propongo 2 cosas. Aprendemos a cómo ver la obra de Dios en los demás. Cómo ver nosotros lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona para que eso nos facilite ser aceptado. Porque como Pablo era conocido por ser un asesino, lo que uno menos pensaba es que fuera una persona convertida al Señor. Tenía un pasado súper oscuro, y la gente de Jerusalén le tenía miedo, los cristianos le tenían miedo. Pero Bernabé decidió aceptarlo. Bernabé decidió darle una oportunidad. Bernabé prefirió evitar el miedo, o más bien, a pesar de su miedo, tener confianza. Bernabé no vio al asesino, vio al nuevo hombre en Cristo. Lo vio con amor, de forma incondicional. Le mostró gracia a Pablo. Bernabé tuvo la capacidad espiritual de ver la obra transformadora de Cristo en aquel asesino que era Pablo. Vio la obra transformadora de Jesucristo en la vida de Pablo. Bernabé vio al nuevo hombre, no al asesino. Bernabé vio un nuevo nacimiento a partir del testimonio de Pablo. Bernabé no vio lo viejo, porque ya lo viejo había pasado. No vio al asesino, no vio al perseguidor, vio el nuevo hombre. No fue una acción, no fue una decisión que fuera, digamos, apresurada o ingenua. Al contrario. De acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, no vamos a entrar mucho en detalle, pero él observó, él analizó, él vio su testimonio, vio lo que estaba pasando. Se tomó el tiempo para observar. Y gracias a esas observaciones le vino a decir a los discípulos, a los apóstoles: vea, Pablo es una persona nueva. Hubo un discernimiento, hubo prudencia y compasión al mismo tiempo. Ingredientes que usted y yo debemos de tener también para poder ver a esos hermanos en Cristo que vienen y que tenemos que nosotros ayudar a ser aceptados. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo lo que hizo fue recibir aceptación del Señor, nace de nuevo,
Después experimentó la aceptación de aquellos apóstoles porque lo recibieron finalmente por la intervención de Bernabé. Recibe aceptación y después da aceptación. Le doy solamente un ejemplo. Filipenses 1:6. Dice Pablo: yo estoy convencido, le dice a los de Filipo, yo estoy convencido totalmente que el que comenzó la buena obra en ustedes, Cristo que está haciendo la obra en ustedes, la va a ir perfeccionando hasta completarla en el día de Cristo Jesús. Vea qué interesante. Ahora Pablo afirmando y diciendo: yo estoy viendo en ustedes de Filipo las nuevas personas que son por la obra de Cristo, que Cristo está haciendo. Pablo les está diciendo: vea, ya el Señor empezó la obra en ustedes. No la ha terminado, pero ya la empezó. Y además de eso, la va a terminar. ¿Qué está viendo? Pablo está viendo la nueva persona, no el pasado de esas miembros de la iglesia de Filipos. Está interesado en lo que Cristo está haciendo. Pablo, interesado en lo que Cristo está haciendo y que haría en la vida de esas personas y no en lo que ellos fueron. Porque mis hermanos y mis hermanas, nosotros lo hacemos al revés muchas veces. Nosotros primero vemos el pasado de la persona y después, si se nos ocurre, lo que el Señor está haciendo en esa persona. Nosotros definimos a las personas por lo que eran, por lo que son en ese momento, no por lo que Cristo está haciendo en ellas, no por lo que Cristo hará en ellas. Entonces nosotros muchas veces limitamos nuestra forma de ver a las personas, la forma en que nosotros definimos a esas personas, por el ayer, no por el futuro, sin considerar el poder de la obra transformadora de Cristo en aquellos que lo hemos aceptado. Nosotros tenemos que aprender eso de Pablo. Y en vez de juzgar una obra incompleta, nosotros más bien debemos apreciar la obra que está en proceso en las manos expertas del mejor alfarero, Cristo Jesús, que nos está moldeando, que está moldeando la vida de las personas que lo han recibido, que nos está moldeando a usted y a mí día con día, para darle un acabado perfecto a cada uno de sus hijos. No olvidemos, mis hermanos, no olvidemos que todos somos obras en proceso, obras incompletas, que no hemos sido terminados, pero nuestro alfarero ha prometido terminarlas en el día de Cristo Jesús. Mis hermanos, dejemos de buscar las imperfecciones de las personas, porque no vas a encontrar. Pero dejemos de buscar la perfección en las personas. No busquemos perfección, porque no la vamos a encontrar, porque no somos obras terminadas. El Señor no ha terminado con nosotros. Vea, Dios no esperó que usted fuera perfecto, que fuera perfecta para aceptarlo. Porque usted va a esperar que alguien sea perfecta para aceptarlo. Y mis hermanos y mis hermanas, vean, la gracia y la misericordia de Dios que usted recibió, la tiene que dar. Porque si no, sería pecaminoso y arrogante pensar que usted sí tiene y sí puede recibir la misericordia de Dios, pero no darla. Sería un pecado pensar que usted sí es digno de recibir aceptación así como es, pero no dar aceptación a los demás. Arrogancia. Otra cosa de lo que nosotros aprendemos de la vida de Bernabé es que él era un facilitador de la aceptación, y nosotros también tenemos que ser facilitadores de la aceptación. Ser un facilitador
implica esa persona que hace algo para que un proceso sea más sencillo de llevarse a cabo. Y Bernabé hizo algo para que el proceso de aceptación de Pablo en Jerusalén se diera más fácilmente. Veamos lo que hizo. Está en el versículo Hechos 9:27 que ya leí, pero le noto algunas palabras en rojo. Él toma acción. ¿Qué hizo él? Él lo tomó a cargo, tomó a cargo a Pablo. ¿Y qué hizo? Bernabé describió, o sea, dio testimonio de lo que había hecho y contó lo que había pasado. Contó qué es lo que había pasado en su encuentro con el Señor y contó qué estaba pasando a raíz de ese encuentro y de esa transformación. Ojo, lo tomó a su cargo, lo llevó delante de los apóstoles y contó lo que ese hombre había hecho, lo que Cristo había hecho en ese hombre y lo que ese hombre había hecho. Facilitó el camino, facilitó las cosas para que esos apóstoles dejaran de tener miedo y lo aceptaran, porque lo vio como una persona nueva, no como un enemigo. Y eso también nosotros lo tenemos que aplicar en la iglesia del día a hoy, porque la iglesia del Señor necesita facilitadores. La iglesia del Señor necesita que usted y yo seamos facilitadores de la aceptación, que estemos dispuestos a interceder, que podamos llevar personas para que sean aceptadas. ¿Cuántas veces, mis hermanos y mis hermanas, hemos puesto más bien barreras en lugar de ser facilitadores? Y tal vez hay personas que realmente han nacido de nuevo y no hay un Bernabé en la iglesia que lo tome a su cargo y que lo presente al resto del cuerpo de Cristo. Un Bernabé que cuente el testimonio de esa persona. Un Bernabé que esté testigo de lo que el Señor ha hecho en su vida. Nosotros debemos de preguntarnos, como miembros de esta iglesia, como miembros de la iglesia del Señor, miembros de la iglesia del Señor, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros ser facilitadores como lo fue Bernabé? ¿Cómo podemos nosotros facilitar un ambiente de aceptación? ¿Qué acciones podemos nosotros tomar? ¿Qué podemos hacer? Nosotros los que hemos recibido a Cristo, ¿qué podemos hacer para que una persona se sienta bienvenida en el cuerpo de Cristo, en la iglesia? Que se sientan apoyados. Vea, acá en el salón veo algunas personas que han recibido al Señor, porque sé que han recibido al Señor en los grupos pequeños, en esta iglesia. Y después empezaron a llegar a la reunión de los sábados. Ojo, digo reunión de los sábados porque son parte de la iglesia, porque los grupos pequeños son iglesia también. Todos somos iglesia. Saquémonos de la cabeza que una persona llega a los sábados y ya así es de la iglesia. No. Los que somos de los sábados del grupo grande, los que somos del grupo pequeño, somos iglesia. Iglesia juntos, pertenecemos a la iglesia. Pero muchas personas han recibido al Señor en grupos pequeños, vienen a la reunión de los sábados y ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo los estamos recibiendo? Los ves ahí y dices, ay, mira, sí, ese es nuevo. Hola. Y ya. Y ni siquiera nos acercamos. Y no sabemos ni el nombre. Y esto es un llamado para todos. Es más, hay personas que nos visitan por primera vez y también, ¿qué hacemos? Los recibimos, se siente un ambiente familiar. Realmente están experimentando que eso es una familia, como nosotros decimos en nuestra misión y nuestra visión. Realmente hacemos eco de nuestro nombre con nuestras acciones. Juntos hay unidad. Vea, repito, mis hermanos, y con mucho amor para todos, pero en especial para líderes,
pastores, líderes, facilitadores de grupos pequeños o personas que han caminado en Cristo por varios años y se consideran o los consideramos personas maduras, eso es para ustedes. ¿Estás siendo un Bernabé? ¿Estás siendo un Bernabé para esas personas que están llegando a los pies de Cristo? Gran signo de pregunta. Líderes, pastores y facilitadores, personas maduras de esta iglesia. En cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Sea en grupos pequeños, sea en reunión de sábados o fuera de esas reuniones. Porque la iglesia del Señor, la iglesia juntos es de 24/7. Porque es que no es que salimos de ahí ahora a las 8 de la noche y ya. Dejamos de ser iglesia, dejamos de ser cuerpo. Dejamos de pensar en la unidad. Aquí es más fácil. Aquí el sábado es más fácil ser cristiano. Mi hermano, mi hermana, Dios me la bendiga. Qué bueno verla. ¿Cuántas veces preguntamos entre semana? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le va yendo? Aceptación mutua como Cristo. Así tiene que ser. Es un gran reto para todos, empezando por mí. Un gran reto. Pero eso es lo que nos pide el Señor. Eso es lo que nos pide el Señor a aquellos que hemos entrado en su presencia por medio de Cristo Jesús. 3, y este es más rápido. Un grupo pequeño es un lugar de aceptación, debe ser un lugar de aceptación. Tiene todas las características para ser un lugar de aceptación. Cuando Bernabé desarrolló su ministerio en el siglo I, ayudó a plantar muchas iglesias. Y en el primer viaje misionero, que está en Hechos 13 y 14, ayudó a Pablo, Bernabé ayudó a Pablo a plantar iglesias en Chipre, en Antioquía. De hecho, la iglesia de Antioquía era la más grande o la segunda más grande después de Jerusalén. En Iconio, en Listra y en Derbe. Esas iglesias estaban en casas. ¿Por qué? Porque en ese momento no habían edificaciones en esa parte del mundo para poderse reunir en templos. Lo que habían era algunas sinagogas, que es muy cierto que usted lee la Biblia y que vemos a Bernabé yendo a esas sinagogas a predicar el evangelio, pero esas sinagogas seguían siendo usadas por los judíos. Entonces los nuevos cristianos, no era que todo el mundo se convertía y entonces ahora sí salen los judíos y entran los cristianos a la sinagoga y ya había templo. No había esas posibilidades. Y los lugares como los que se describen en Hechos 5 eran súper escasos. Esos lugares públicos donde se podía hacer esto de congregarse en un culto público eran extremadamente raros. Entonces, ¿qué era lo práctico? ¿Qué era lo práctico? ¿Qué era lo accesible? ¿Qué era la solución para ese dilema? Las casas. Porque en las casas, y más en tiempos de persecución, porque hubo mucha persecución también. Y persecución no solamente por la gente que era asesinada por el Imperio Romano, también había persecución de los judíos no convertidos. Entonces las casas ofrecían un lugar seguro y se hacían reuniones muy cercanas, muy íntimas. ¿Por qué? Porque era un grupo pequeño. Entonces estas casas servían para que la iglesia del Señor pudiera compartir y recibir enseñanza, la comunión, la oración, compartir la comida, practicar la unidad. Había un ambiente muy íntimo, muy seguro y sobre todo un lugar donde poder experimentar la aceptación. Usted sabe que la palabra griega que se traduce con el versículo es acéptense mutuamente. Esa palabra en griego significa recibir con hospitalidad. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer en un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque estamos recibiéndolo en la casa. Es como decir que lo recibimos como parte de la familia, sin reservas, sin perjuicios, con un amor genuino, con una bienvenida genuina, de forma sincera. Y eso se va a experimentar en el grupo pequeño. Nos cuesta más experimentarlo en el grupo grande.
No es que somos muchos. En cambio, en un grupo pequeño eso se recibe. Vean, yo se sigo invitando, ahora Javi lo dijo. Nuestra forma de hacer iglesia es el modelo de iglesia que nació en Jerusalén. En dos lugares, en templos y en casas. Pero en la casa es la mejor forma donde usted y yo podemos experimentar la aceptación. Es vivirla. Y lo otro es que nosotros la aprendemos. ¿Por qué? Porque en el grupo pequeño, al igual que en ese tiempo, se provee un lugar seguro, donde las personas sienten confianza para expresarse, para hablar, para preguntar. No hay temor, hay confianza, pueden hablar de sus luchas, pueden expresar sus situaciones, y ahí es donde puede haber la aceptación. Permite que todos crezcamos en la fe. Hay un ambiente de paz, de unidad, de confianza. En resumen, de aceptación mutua. Porque la aceptación mutua no es nada más palabras y decir que lo acepto, sino también acción, que lo diga Bernabé con lo que acabamos de ver. Cuando aceptamos a alguien, estamos creando un espacio seguro, idóneo para sanar y para madurar espiritualmente. Y eso lo tenemos en un grupo pequeño. Y si no venimos así como muy claros de lo que es la aceptación, lo aprendemos en el grupo pequeño. Porque un grupo pequeño es la mejor forma de aprender. Siempre digo, vea, el crecimiento espiritual no puede venir solito. Usted no crece espiritualmente a la imagen de Cristo solito, agarrando la Biblia nada más. Por supuesto que la base, y es necesario, pero no es suficiente, porque lo tenemos que practicar en medio de las demás personas. ¿Cómo vamos nosotros a aprender cómo aceptar como Cristo? En un grupo pequeño, donde aprendemos a aceptarlos incondicionalmente, así como Cristo los aceptó incondicionalmente. Un lugar donde se propicia un cambio real, verdadero, permanente. Un lugar donde unos y otros nos apoyamos. Porque la aceptación mutua se vive. Es algo que haces, no que dices. Con palabras de aliento, con abrazos genuinos y sinceros, con una escucha activa, poniendo en práctica todo lo que sea necesario para demostrar el amor del Señor. Y eso no lo permitimos en un grupo pequeño. Repito, si usted no pertenece a un grupo pequeño, todavía hay tiempo. Y si no, dígame y abrimos su casa. Y alguien facilita, sea yo, sea Helen, sea cualquiera de los otros dos pastores, Luca y Lucrecia, Luca y Javi, o cualquier otro facilitador. Y nos presentamos y facilitamos. Porque la aceptación, repito, es activa, no pasiva. Y esa aceptación que Cristo, que no lo vimos ahora al inicio, pero Cristo nos aceptó, pero con el objetivo en su cabeza de transformarnos, de cambiarnos, de hacernos nuevos, de restaurarnos, de sanarnos, de capacitarnos para vivir nuestra nueva vida, esa vida que nos la dio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la práctica, en el grupo pequeño. Porque nuestra aceptación también tiene que ser buscando que esa persona sea transformada, que esa persona sea sanada, que esa persona sea apoyada en lo que está experimentando, que reciba al Señor y que nazca de nuevo, pero que también podamos nosotros en un grupo pequeño ayudarla a crecer espiritualmente. No lo vas a lograr fuera de un grupo pequeño, esto que estoy diciendo. Porque lo aceptamos y lo ayudamos a madurar, lo ayudamos a crecer, lo ayudamos a que practique lo que el Señor le está pidiendo que practique, le damos ánimo, le echamos porras para que sea persona que no se desvíe de la fe. Porque si cae uno, el otro lo levanta. No es como yo hacía, que contaba en mi historia en Facebook. Los invito para que les den like. No, mentira. No puede pasar lo que hacía yo. Llegaba, me sentaba, escuchaba. A veces me asustaba, generalmente me asustaba con lo que me decían, ¿verdad?
escuchaba, me levantaba y me iba. No, que no suceda eso. Que no suceda eso. La aceptación que usted da y que yo doy tiene que ser visible. Cada cosa que yo haga debe ser testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí, en usted, y testimonio de que estoy creciendo a su imagen y estoy adoptando las características del Señor. Nos ponemos de pie, mis hermanos, para orar, y yo quiero orar hoy en dos sentidos. Vamos a cantar al final, pero yo quiero orar, que oremos en los dos sentidos en que viene la predicación. La predicación de hoy viene en que Cristo nos ha aceptado, a usted y a mí, y que nos corresponde aceptar a los demás como Cristo nos aceptó. Yo no sé si usted se siente aceptado por Dios, porque muchas veces le preguntamos nosotros a las personas: vea, ¿usted ya aceptó al Señor? Pero no le preguntamos nunca: ¿usted se siente aceptado por el Señor? ¿Usted se siente que el Señor lo perdonó? ¿Que el Señor lo hizo de nuevo, lo hizo nuevo? ¿Que el Señor lo está transformando, le dio su espíritu? Porque eso es importante. O tal vez usted diga: yo no he dado ese paso, yo no he aceptado a Cristo todavía. Ese es un buen momento hoy para aceptarlo. Y la otra parte de la oración es que nos ayuden a los que vivimos en su presencia al gran reto de aceptar, como nuestro Maestro aceptó, que para personas imperfectas como usted y como yo se nos va a hacer difícil. Escuché a un pastor decir: nada que nos pida el Señor es fácil, pero fácilmente entendible. Oramos al Señor. Señor, te damos primero gracias, la gloria y la honra y la exaltación para ti, Señor. Hoy vengo, Señor, delante de ti, entendiendo que no estoy aquí por casualidad, sino que tú ya lo definiste, que estuviera aquí esta noche. Hoy te pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que me ayudes a aceptar como tú aceptas. Me ayudes a hacer las cosas que yo tengo que hacer, que sé que tengo un modelo que eres tú, Señor, pero que muchas veces por mi desobediencia, mi temor, mis dudas no lo hago. Ayúdame, Señor, porque me va a costar, pero eso es lo que tú quieres para mi vida y es un propósito que tú quieres para nosotros, que seamos uno en la iglesia. Ayúdame a quitar barreras. Ayúdame más bien, Señor, a ser un facilitador. Ayúdame, Señor, a ver como tú ves a las personas. Ayúdame a ver como le diste la capacidad de ver a Bernabé, que vio a Pablo como una persona nueva, que vio el potencial de ser un hombre usado por ti, Señor. Ayúdame a ver como Pablo vio a la iglesia de Filipos. Ayúdame a ver y enfocarme en la obra que tú estás haciendo en medio de mis hermanos y no a ver su condición, sus actitudes ni su pasado. Ayúdame a ver tus manos, alfarero perfecto, que está formando la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdame, Señor, a maravillarme de esas manos perfectas que nos está formando día a día.
y que va a terminar esa obra. Ayúdame a ver lo que seremos y no lo que somos. Y también, Señor, ayúdame a recordar el precio que tú pagaste porque yo llegara a ser parte de tu familia. A no olvidarme que tu aceptación para mí fue sacrificial. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, es un buen momento para hacerlo. Dígale: Señor, aquí vengo, aquí estoy. He pecado contra ti. Quiero que tú te conviertas en mi Dios y mi Salvador, mi Rey. Te entrego mi vida. Mira mis anhelos, mira mis sueños, mis debilidades. Aquí vengo delante de ti. Hoy vengo a entregarte mi vida y decirte que tú eres mi Dios y que no quiero hacer nada fuera de ti. Señor, ayúdame a experimentar ese amor que muchas veces me cuesta entender y muchas veces me cuesta percibir tu amor, Señor. Que pueda percibir tu aceptación, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Que no tenga dudas, Señor, nunca de que soy aceptado incondicionalmente por ti, Señor. Que no se me olvide, Señor, que no es porque se trate de mí, de lo que soy, de lo que fui, de mis aciertos. No se tratan de mis aciertos ni de mis fracasos, porque la aceptación depende de ti, de quién eres, Señor. Y tú eres Dios de amor, Dios misericordioso, lleno de gracia y misericordia que me has otorgado. Eres mi Dios, Señor. Hoy lo declaro: eres Dios de mi vida. Te pertenezco, Señor. No quiero nada sin ti. Hoy te lo vengo a decir desde lo más profundo de mi corazón. Y te quiero cantar. Te quiero cantar, Señor, que tú eres mi Dios. Y te oro, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cantamos. Agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y de
Digámosle una vez más al Señor. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque no amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Amén. Agradecemos tu perdón, Señor. Te damos gracias por ese amor que nos has dado. Nos aceptaste, Señor, a pesar de nuestro pecado. Abriste tus brazos para nosotros y te damos muchas gracias, papá. Que ahora podamos mostrar al mundo con agradecimiento lo que tú has hecho por nosotros. Que nuestra vida de respuesta, Señor, sea el reflejo de ese agradecimiento, de tu amor por cada uno de nosotros. Y que podamos, Señor, acoger a otros en nuestros brazos, ayudarles, Señor, a ser parte de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.